Hola, mis queridos jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar hablando de la temática de la comunicación interpersonal como una herramienta que ustedes van a utilizar todos los días en sus actividades profesionales. Pero no solamente en sus actividades profesionales, sino en lo que hagan, en lo que vayan a hacer ustedes desde que amanece hasta que anochece. Así lo hemos dicho, ¿no es cierto? Porque hemos definido a la comunicación interpersonal como un proceso en el cual dos o más personas comparten sus conocimientos, sus realidades propias. Hola, ¿cómo te ha ido? Bien, muchas gracias. Anoche he terminado mi trabajo. Me ha costado, pero lo he terminado. Está comentando su realidad, ¿no es cierto? Está transmitiendo una información también. Porque anoche he revisado mi trabajo y resulta que me ha faltado una tarea y que ahora la voy a terminar. Está informando, ¿no es cierto? A su compañero, a su amigo, a su papá o su, en fin, con quien esté conversando. Entonces, por eso es bien importante la comunicación interpersonal cuando ustedes estén aplicando en sus actividades cotidianas. Hay varias características de la comunicación interpersonal, hemos dicho, ¿no es cierto? Porque la comunicación interpersonal no solamente es con las palabras. Nosotros también podemos mandar mensajes con gestos, con movimientos corporales, ¿no es cierto? Saludamos desde lejos. No es necesario si estamos a una vereda de 30 metros, tenemos una amistad que está pasando, un pariente que está... No tenemos la necesidad de gritarle, hola, ¿cómo estás? Buen día, ¿no es cierto? Solamente lo saludamos con nuestros brazos, con nuestras manos levantadas o con un solo brazo. Entonces la comunicación interpersonal utiliza muchos mecanismos, el verbal y el no verbal. Está claro, el verbal es mediante la palabra y el no verbal es mediante otro tipo de comunicación. Entonces tengan mucho en cuenta esto y les recalco que ustedes tienen que perfeccionar cotidianamente este tipo de comunicación interpersonal. Y hay que utilizar gestos y palabras cordiales que signifiquen un buen trato, un saludo cordial, atento, ¿no es cierto? Y cuando ustedes tengan que trabajar en el centro de salud y tengan que recibir a los pacientes que van a su servicio de salud, tendrán que negociar con respeto. Tome asiento, por favor. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Cuál es su problema, doñita, señor? ¿A qué ha venido usted? ¿Cómo le puedo ayudar? Con respeto. Generar un proceso de empatía rápidamente, ¿no es cierto? Para que la persona con la que ustedes están conversando pueda inmediatamente transmitirle sus necesidades y sus preocupaciones, sobre todo, sus dolencias, en la mayoría de los casos. Porque a eso van al hospital, ¿no es cierto?, al centro de salud, la mayoría de las personas, cuando están enfermitos. Ahora estamos ya promoviendo la cultura de ir al servicio de salud cuando estamos sanos, al control del niño sano, por ejemplo, al control de su salud, los adultos mayores, por ejemplo. No necesitan enfermarse, necesitan ir y saber cómo está su presión arterial, por ejemplo, ¿no es cierto? Cómo está su peso. Porque normalmente el adulto mayor va perdiendo peso, su masa corporal va disminuyendo. Eso es normal. Y entonces tenemos que educar para que el adulto mayor pueda controlar sus signos vitales también. Hacerse un chequeo anual. Y si tiene la posibilidad de hacerlo 2 veces al año, no hay problema para mantenerse bien informado.
de cómo está su salud. Y entonces en ese proceso ustedes tienen que entablar una comunicación interpersonal y saber referir, comentar los datos, los resultados. ¿No es cierto? Si ustedes notan, tienen un pacientito que está con la presión elevada, tendrán que comentar, dar una recomendación. Aunque claro, eso sí lo va a hacer el doctor, ¿no es cierto? El médico. Pero ustedes, como son parte del equipo de salud, podrán reforzar el mensaje que da el médico. El doctor me ha dicho que tengo que comer menos sal. ¿Cómo es eso, señorita? Entonces ustedes podrán recomendar el tipo de alimentación que tendrá que comer. O que el doctor me ha recomendado que haga ejercicio físico. ¿Cómo sería, doctorita? Entonces ustedes comienzan a recomendar, ¿no es cierto?, que actividad física podría ser un adulto mayor. Y eso necesita tener un conocimiento, pero además saberlo decir en forma adecuada. Utilizarse gestos y palabras para ser cordiales. Significa utilizar la comunicación verbal y no verbal. Las palabras deben reforzar lo que decimos con el cuerpo para que ambos lenguajes no se contradigan. La comunicación verbal es todo lo que decimos con palabras. La comunicación no verbal es un lenguaje del cuerpo. La no verbal. ¿Cómo transmitir? ¿Cómo hacer para transmitir mensajes positivos? Manifestaciones verbales positivas. Saludar cordialmente. ¿Cómo está, bonita? ¿Cómo está, señor? Muy buenos días. Pase, por favor. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Cuál es su problema? 2 o 3 palabras que refuerzan lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Cuál es su problema? ¿Qué puedo hacer por usted? Venga, por favor. Entonces comienzan ustedes a tomar los datos personales, los signos vitales, con mucha empatía. Tome asiento, por favor. Remánguese la camisita para que yo le tome la palabra. O no, deje nomás ahí. No hay ningún problema. Y ustedes, si ven que el señor se está comenzando, o la señora está comenzando a desvestirse ahí para mostrar su bracito, no, tranquila, con calma, sin forzar las cosas. Pueden lastimar si están forzando las cosas. Y dejar que la señora o el señor puedan tomar control de esa situación. Solamente hay que mirar y hay que apoyar visualmente si es necesario para que darle una manito para ayudarle con la ropa, por decir, ¿no es cierto? Cuando vienen con los niños igual. Habrá que ser rápidamente empático. Muchas experiencias negativas uno puede ver permanentemente en los hospitales. Y sobre todo en los hospitales de las áreas rurales, ¿no? Donde nuestras personas no siempre están acostumbradas a mantenerse con buena limpieza personal y traen a sus bebecitos no siempre en buenas condiciones de higiene. Y entonces ustedes comienzan a reñirles que ¿cómo le traes así? ¿Acaso no tienes agua, un baño para bañarle? ¿Por qué le traes tan sucio? Imagínense, están maltratando ya a la persona, lo están denigrando delante de su hijo o de su niño. Esa persona es posible que no tenga todos los días agua en su casa, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y por eso vamos a evitar manifestaciones verbales negativas. ¿A qué has venido? ¿Qué necesitas?
el tono de la voz. ¿A qué has venido? ¿Qué necesitas? A ver, entra nomás y toma asiento, sentate. No es así. Estás muy nervioso, por favor, colabora. A ver, dime qué es lo que estás teniendo. Sácate pues tu ropa. Actitudes así, positivas, muy enérgicas, ¿no es cierto? Estoy apurado, a ver, ya rapidito, tengo otros pacientes que tengo que atenderles. No voy a perder toda la mañana contigo nomás, doñita. Apúrate. ¿A quién le gusta ese trato? ¿A ustedes les gustaría que los traten así cuando van al servicio de salud? No, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo vamos a decir las cosas. Estoy muy apurado, ¿eh? No estoy entendiendo, Donita, lo que me dices. A ver, repetime otra vez, pero di pues claro. Hay que ayudar cuando la persona está complicando, cuando no sabe expresarse, ¿no es cierto? Hay que ayudar. A ver, Donita, cálmate. ¿Cuál es tu problema? Mira, hay que ayudarle a la persona a que comience a desarrollar su problema, a explicar su problema. Y ustedes, en vez de estar molestando con preguntas y preguntas, lo que mejor pueden hacer es escuchar y mantener siempre la vista con el usuario, ¿no es cierto? Porque esto nos permite decirle que estamos atentos a lo que nos está comentando, que estoy teniendo en cuenta lo que me está diciendo. Eso es bien importante, es saber mirar y saber escuchar. Oír, dice, porque aquí hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír es percibir sin escuchar. Ahorita, por ejemplo, mientras yo estoy dándoles la charla, estoy oyendo que está pasando el camión que vende garrafas de gas. Está sonando, ta, ta, ta. Estoy oyendo, pero no estoy escuchando. Escuchar es prestar atención. Yo estoy atento a lo que les estoy diciendo, porque estoy desarrollando el tema, ¿no es cierto? Pero estoy oyendo que un camión está pasando, anunciando que está trayendo gas. Escuchar es sentir, percibir las cosas. Yo estoy escuchando mis propias palabras, mi propia voz estoy escuchando en estos momentos. Bueno, y el personal de enfermería debe desarrollar esta habilidad para realizar mejor su trabajo. Saber escuchar. Ahí afuera puede haber un tremendo lío en el hospital. Siempre hay, ¿no es cierto? Las guaguas que lloran después de que le han pinchado, o una mamá que está reclamando, pero ustedes si están atendiendo a un usuario, a un pacientito, tienen que estar escuchando. Pueden oír lo que está pasando afuera, pero tienen que estar escuchando lo que le está diciendo la paciente o el usuario. Eso pasa cuando nosotros estudiamos, por ejemplo. Muchos de ustedes estudian poniéndose una musiquita, ¿no es cierto? Oyen la musiquita, está sonando su radio y están oyendo la musiquita, pero ustedes están escuchando su propia voz de su lectura cuando están estudiando. ¿Ya? Esa es una diferencia entre oír y escuchar. Y lo más importante, como les digo, es saber escuchar con atención, mirándole a los ojos, ¿ya? Manifestaciones verbales positivas, dice acá, sonreír con agrado, saludar cordialmente, señalar cordialmente que se acomode, pase, tome asiento, no hay ningún problema, ahorita sentate biencito, mantener contacto visual con la persona. Manifestaciones verbales negativas, mirar el reloj, ustedes están atendiendo al usuario y están mirando su reloj, porque están esperando que llegue el fin de su horario o tienen algo que hacer y entonces en vez de estar atendiendo al usuario están mirando su reloj. Esa es una actitud negativa. Miran otra cosa más que a la persona. Ustedes se distraen, ¿no es cierto? Están buscando los papeles y siguen hablando y la señora sigue hablando y ustedes no están manteniendo un contacto visual.
es como no darle importancia a lo que la señora les está contando, ¿no es cierto? No, siga nomás, lo estoy escuchando, dice. Eso sucede. Hay que saber escuchar. Y el contacto visual en esto sí es importante. Bueno, hablar por celular. Imagínense, están sentados ahí con la paciente al frente de ustedes tomando sus signos vitales, suena su teléfono y ustedes comienzan a hablar. Hola, ¿cómo estás? Sí, sí, nos veremos más tarde, estoy un poquito ocupada. No hay que hablar por celular. Ustedes cuando ya están en una actividad en su, en su centro de salud, tendrán que ver la forma de anular entradas de su celular, porque distraen la atención. Ustedes están tomando la presión o están tomando el peso o la temperatura en sus signos vitales y están atendiendo a su celular. No está bien atenderlos. O estar mascando chicle, ¿no es cierto? Haciendo globitos, imagínense. Es una falta de respeto. Actitudes negativas mediante las manifestaciones no verbales. Mirar el reloj, mirar a otra parte, mascar chicle, hablar por celular. Son actitudes negativas. La forma de hablar y de escuchar es muy importante. Utilizar lenguaje es una habilidad que todos adquirimos, pero que debemos perfeccionar. Y entonces, este es el momento con ustedes para hablar de un tema que es bien importante, porque es una habilidad que ustedes y cada uno de nosotros deberíamos ir perfeccionando con el transcurso de los días. La comunicación asertiva, ¿no es cierto? Esa comunicación que se convierte en una habilidad. Realmente es una habilidad. El que maneja la comunicación asertiva es una persona que siempre anda bien. Dicen que el que maneja la comunicación asertiva, esa comunicación que es respetuosa, esa comunicación que ustedes han debido tener alguna experiencia, que alguna persona que les habla con calma, con mucho respeto y sabe expresar lo que quiere, demanda lo que quiere, sabe decirlo sin herir, sin lastimar a nadie. Esas personas son exitosas. Y en su carrera, mis queridos jóvenes, la comunicación asertiva tiene que ser una práctica cotidiana. Es una habilidad, es una destreza. Para esto de la comunicación asertiva se podría hacer algunos, no sé, una práctica permanente, cotidiana, cuando nosotros tengamos la oportunidad de tener las clases presenciales. Comunicación asertiva. Cuando tú estás seguro de lo que vas a decir, de lo que vas a comunicar con respeto, con tranquilidad, hay una descarga de bienestar en tu cuerpo porque estás seguro de ti mismo, estás evitando tener lo que famosamente llamamos un estrés, ¿no es cierto? El asertivo es que siempre anda con positivo, evita tener una carga de estrés cuando es positivo. Y eso les ayuda, ¿no es cierto?, a ustedes. Porque no es fácil trabajar todos los días con pacientitos que están delicados, enfermos, que a veces no saben decir lo que sienten, no pueden comunicar muy bien lo que tienen. Y a veces ustedes están agobiados con el trabajo porque tienen 3 o 4 pacientes esperando y no están terminando de charlar, de dialogar con un paciente. Entonces, esta es una habilidad, una destreza que ustedes tienen que perfeccionarla cotidianamente. La comunicación asertiva. Tengo un material que lo he preparado para que ustedes puedan echarle una miradita. Sin embargo, en este material les voy a recomendar también que puedan ustedes en su celular,
buscar un videíto de cómo es la comunicación asertiva. Son momentos que se dan de menos de 1 o 2 minutos donde se demuestra cómo tendría que ser una comunicación asertiva ante un conflicto, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que procurar ser positivos cuando tengamos la oportunidad de comunicarnos con algún usuario de nuestro servicio de salud. Es importante esforzarse para hablar con palabras sencillas, simples, y mejor si lo hacen en el idioma o en el dialecto de su comunidad. Es más fácil comunicarse. Las personas que son quechua-parlantes, por ejemplo, explican mejor sus necesidades, sus problemas. Y si ustedes saben hablar quechua, háganlo en quechua. Les va a ir mejor, definitivamente les va a ir mejor. ¿No es cierto? El hablar en difícil no se entiende y genera confusiones. El hablar en difícil. El que mucho explica, se complica, dice un dicho popular, ¿no es cierto? Por eso parte de la comunicación asertiva tenemos que tener una forma de decir las cosas en forma breve, clara, concisa, sin estar volteando mucho para llegar a un punto, ¿cierto? Como corrientemente se dice, sin estar cantinfleando, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes de este cómico mexicano que es antiguo? Es posible que ustedes lo hayan visto muy pocas veces. Cantinflas es un cómico mexicano que habla y habla y no dice nada. Por eso dice, está en el diccionario castellano, cantinflear, hablar sin decir nada. Entonces ustedes tienen que ser concretos, precisos, sencillos, simples. No utilizar palabras que no entiendan. Sobre todo ese lenguaje técnico, médico, de medicina. Evitar, ¿no es cierto? Podemos, en vez de estar diciendo disentería, oh, doñita, tu papá pues, había tenido disentería aguda. Bueno, simplemente había tenido diarreíta, o tiene diarreíta, ¿no es cierto? Lenguaje que ellos puedan entender, que ustedes puedan explicar después, sin mucha volteada, ¿ya? En la comunidad evitar utilizar palabras técnicas o terminología médica. Es importante que las personas se sientan cómodas y que comprendan todo lo que el facilitador le dice. Queremos apuntar a que ustedes generen un espacio de empatía. Eso de que la usuaria o el usuario se sientan cómodos al hablar con usted. Que ellos sientan que lo que están diciendo ustedes están escuchando, no solo oyendo, sino que están escuchando porque están manteniendo atención con los ojos, con el cuerpo. Entonces es bien importante tener en cuenta todas estas consideraciones. Otro aspecto a tomar en cuenta es el tono de la voz, que es la fuerza que se utiliza para hablar. Es la forma de hablar según la intención o el estado de ánimo. El tono de voz. Mantener un tono de voz equilibrado, que ni sea fuerte, que ni sea agudo, que ni sea, pero un susurro muy lento, muy bajito. Tiene que ser un tono de voz que le permita al que te está escuchando sentirse bien, que no le estás llamando la atención, que ni le estás riñendo.
Porque no te olvides que el enfermito que viene al servicio de salud está sensible. Y cuando tú le dices algo, él puede creer que le estás riñendo, que le estás llamando la atención. Entonces, tu tono de voz también tiene que ser un tono de voz adecuado, aceptable a las circunstancias. Ni gritar, ni susurrar. Bueno, sugiere hablar en tono suave, amistoso, pero firme. Ese es un tono de voz adecuado. Suave, amistoso, pero firme. Uh-huh. La estimulación verbal es otra de las habilidades que se puede adquirir. Consiste en expresar interés y comprensión por medio de respuestas verbales y no verbales. Ejemplo, decir, correcto. Así es como te estamos recomendando que tienes que tomar los medicamentos. Tienes razón. Muy bien dicho. Eso es lo que hay que hacer. Estoy de acuerdo. Son respuestas asertivas, ¿no es cierto? Muy bien, Doñita. Me estás felicitando. ¿A quién no le gusta que te feliciten? Correcto, muy bien. No solamente con la voz, con la cabeza. Muy bien, señora. Muy bien, señor. Así es como le estamos. Lo que usted tiene que hacer. Permite demostrar a las personas, a la familia y a la comunidad que los está escuchando. Cuando la persona está hablando y está diciendo algunas cosas que merecen ser aprobadas, tú tienes que aprobar. Muy bien, doñita. Es verdad lo que estás diciendo. Así tienes que hacer. Está bien. Parecen cosas cotidianas que de muy poco valor, ¿no es cierto? Pero en un usuario que está enfermito tienen un valor tremendo. Sale como reconfortado de la consulta y dice, por el trato que ha recibido, porque le han felicitado, porque le han tratado bien, han reconocido su problema y le están ayudando a solucionar su problema. ¿No es cierto? Escuchar es una cuestión no muy fácil. Siempre tendemos, cuando estamos trabajando en nuestro centro de salud, a estar pensando en otras cosas, hacer otras cosas, porque tenemos muchas cosas que hacer, efectivamente. Pero cuando tú tienes a un usuario de salud, un pacientito delante de ti, tienes que estar concentrado en la atención del paciente. ¿Ah? Tienes que estar concentrado en atenderlo bien, que se sienta bien, seguro. La capacidad de escuchar nos permite conocer mejor a las personas con las que nos comunicamos. Puedes hacerle unas preguntitas de lo que te está contando. Por eso nos permite conocer mejor a las personas con las que nos estamos comunicando. Una buena conversación. ¿No es cierto? Para escuchar se necesita ser sensibles ante los demás, aceptar a las personas tal como son, sin discriminar. Eso es bien importante, mis queridos jóvenes. No discriminar a las personas. A todos el mismo trato. Es más, yo diría que aquellas personas que están muy temerosas, aquellas personas que notamos que son muy sensibles, con ellas tendremos que ser mucho más asertivos, ¿no es cierto? Más empáticos, generar un ambiente en que esa persona se siente bien y que te pueda manifestar sus problemas. Problemas que tiene dificultad en comentar, porque no es fácil. Muchos tienen sus limitaciones, porque son cosas que a veces son muy íntimas y tienen temores. Pero si tú has generado
un ambiente de empatía y te comiencen a hablar algunas intimidades que están relacionados con su problema de salud, eso te va a servir a ti, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos que ser asertivos en la comunicación. Generar un ambiente en el cual la persona sienta que está siendo escuchado. Porque hay un marco de empatía, de igual a igual. Cuando esa persona siente que está siendo escuchado, va a poder comentar más cosas que te van a ayudar en la solución del problema. Y eso es verdad, ¿no es cierto? Bien, mis queridos jóvenes, entonces esto de la comunicación asertiva y de la comunicación interpersonal es bien importante. Yo les recomiendo a que en su celular puedan buscar la palabra comunicación asertiva y les va a salir un montón de información y de ejemplos. Eso es bien importante. Ejemplos de cómo pueden ser asertivos ustedes en enfermería. Pero, Ricardo, es siempre bueno saber escuchar, mantener la mirada, generar un ambiente, un espacio de empatía, ser siempre positivos, de que vamos a ayudarle a resolver su problema. Para eso estamos. Siéntate seguro que nosotros te vamos a ayudar, el doctor, y todos nosotros vamos a ayudar en este su problema de salud. ¿Quién no va a salir tranquilo de ahí? Pues nosotros, si sabe que hay un equipo de profesionales que le han prometido, le han dicho que le van a ayudar, ¿no es cierto? Porque le han brindado una atención con calidad y ha sentido la calidez del equipo de salud. Ahí termina la cosa. Una atención con calidad porque ustedes han puesto todas sus destrezas para hacer una buena comunicación interpersonal y además le han brindado calidez, un buen trato. Así que ese es un desafío de ejercitarnos todos los días, mis queridos jóvenes. Tú te encuentras con alguien en la calle, con tu compañerito. Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te está yendo? ¿Todo bien? ¿Has hecho tu trabajo que nos ha pedido el doctor? Tengo alguna dificultad. ¿Cómo te puedo ayudar? Yo ya he terminado. Te mostraré mi trabajo. No te vas a copiar, pero te voy a mostrar mi trabajo. Así. Esos ejercicios tienen que hacer cotidianamente en la casa, con los papás, con los hermanos, con los vecinos. La comunicación interpersonal y la comunicación asertiva, positiva. ¿Ya, jóvenes? ¡Listo! Entonces nos vemos en la próxima clase. Yo creo que al finalizar la clase más tarde les voy a estar enviando sus calificaciones después de revisar sus trabajos que han enviado. ¿Listo? Un abrazo en la distancia. Chao, jóvenes.